Entonces empezamos. Bien, voy a ver, déjeme ver. Bien, en la clase pasada estuvimos viendo columnas en compresión axial. Y hoy vamos a ver el segundo tema que se llama flexocompresión en columnas rectangulares. Estas columnas van a tener una carga, pero no va a estar ahora en el centro, ¿verdad? En el de la columna, como en la clase pasada, donde teníamos nosotros una carga exactamente al eje de la columna. En este caso vamos a platicar, ¿sí?, columnas que tienen la carga aplicada a una cierta excentricidad con respecto al centro de la columna. Vamos a tener una distancia que llamamos excentricidad y la carga entonces va a estar en cualquiera de los lados, ya sea hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿sí?, sobre el eje X o lo mismo sobre el eje Y. Bien, tenemos la fórmula para calcular el momento, ya que en este caso se va a presentar flexocompresión. Cuando hablamos de flexocompresión, quiere decir que va a haber un momento y una carga dentro de la columna. Entonces, son columnas con carga que llamamos excéntricas, precisamente porque se presenta una excentricidad. Dice aquí a continuación se presentan los procedimientos necesarios para determinar la resistencia de los elementos de concreto reforzado sujetos a la acción de carga axial y momento flexionante. Se consideran aquí solo elementos cortos en los que no existen problemas de esbeltez. Estamos hablando entonces de columnas cortas, las que vamos a ver en este caso. Como ustedes pueden ver, vamos a tener entonces M, que es el momento flexionante, P, que es la carga axial o a carga, en este caso no es axial, es una carga que está actuando, ¿sí?, dentro de los ejes, y una E de excentricidad. Estos elementos sujetos a flexión, primeramente, son un elemento puede alcanzar su resistencia bajo innumerables combinaciones de carga axial y momento flexionante. Entonces, también vamos a ver el cálculo de la resistencia de este tipo de columnas. El segundo punto sería que en el lugar geométrico de las combinaciones de carga axial y momento flexionante, con las que un elemento puede alcanzar su resistencia, se representa gráficamente por medio de un diagrama de interacción. Ahorita vamos a ver qué es un diagrama de interacción. Y punto número 3, existen dos modos principales de falla de estos elementos sujetos a flexocompresión. Primero, puede presentar una falla a tensión, donde el acero fluye en tensión antes de que se produzca el aplastamiento del concreto. Y segundo, falla a compresión, donde la falla se produce por aplastamiento del concreto, sin fluir el acero a tensión. Entonces, son dos tipos de falla las que pueden tener este tipo de columnas. Y son las fallas que nosotros tenemos que evitar. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve o qué es un diagrama de interacción? Un diagrama de interacción, dice, se le da ese nombre a una gráfica que representa el lugar geométrico de los pares de valores, ¿sí?, momento flexionante y carga, que puede resistir una columna en la falla a partir de la carga axial, que se va a llamar P subíndice 0, con momento nulo hasta el punto correspondiente al momento último, MU, con carga axial nula. El diagrama de interacción tiene dos grandes ventajas. Primera, permite visualizar de golpe las características, ¿sí?, de lo que sería la carga o la tendencia, ¿sí?, de las cargas y del momento. Segunda, sirve para formar gráficas por medio de las cuales se puede calcular rápidamente el momento y la carga axial que resiste una columna o diseñar incluso la sección de la columna. Esto es lo que estaría aquí yo representando como ¿sí?, una gráfica del diagrama de interacción, y vamos a ver cómo se interpretaría muy rápidamente. Vamos a tener una serie de gráficas que ahorita también les voy a mostrar y que se las voy a subir para que podamos nosotros realizar el cálculo y diseño de las columnas. Entonces, primeramente vamos a tener un eje vertical que vamos a llamar K. Y vamos a tener un eje horizontal que vamos a llamar R mayúscula. Y acá K mayúscula.
Bien, en esta gráfica vamos a representar, ¿sí?, una línea de origen, que es la línea que ustedes ven aquí, que es la línea R. Tiene un origen aquí en este punto, ya sea es el origen para K o el origen para el valor de R. A partir, ¿sí?, del conocimiento de diferentes cargas que pueden estar actuando y momentos que pueden estar actuando en esa columna, entonces esta línea que ustedes ven aquí, que tiene una forma más o menos parabólica, nos está representando a nosotros las diferentes pares de valores o combinaciones de momento y carga axial. Entonces, esta me está diciendo en cualquier punto donde yo me localice, por ejemplo, aquí que estoy ubicado en el punto número o letra A, quiere decir que allí me está representando un momento flexionante y una carga axial, ¿sí?, que voy a tener allí, ¿sí? Entonces, en cualquier parte que me ponga yo de mi gráfica, me representa precisamente esos dos valores. Por ejemplo, aquí en el punto B, me está representando un momento en ese punto y una carga en ese punto, ¿sí? Y nos dice que para el mismo momento MB existen dos valores de carga axial para que la sección alcance su resistencia. ¿Esto cómo lo podemos notar? Pues miren ustedes, aquí tenemos un valor B, y en la parte de abajo, si yo trazo una línea recta vertical hacia abajo, tengo un punto B1, que también va a tener, ¿sí?, un momento en ese punto B1 y una carga en el punto B1. Entonces, aquí vamos a tener siempre dos valores. Cuando yo coloque una línea horizontal, digo una línea vertical que parta esta parábola, siempre voy a tener un valor en un punto y en otro punto más abajo. Bien, ¿qué me representa a mí este origen? Este origen me representa, primeramente, que las columnas que van a estar bajo esta carga axial a compresión, ¿sí?, van a estar, por ejemplo, del origen hacia arriba. Todo esto me representa a mí cargas. Y sobre el valor K. Y hacia abajo me representan también, ¿sí?, cargas axiales, pero a tensión. Entonces, del origen hacia arriba son a compresión. Del origen hacia abajo son cargas a tensión. Lo mismo aquí voy a tener entonces, este R me está representando este eje, los momentos flexionantes que yo puedo tener en la columna. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, aquí en este punto voy a tener un momento, ¿sí?, que le puedo llamar M0. ¿Por qué? Porque está exactamente sobre la línea del origen, pero va a irse modificando de acuerdo, ¿sí?, si yo me bajo del origen o si yo me subo del origen, voy a tener también momentos. El momento que tengo aquí en este origen en esta sección está sujeta solo a un momento flexionante sin corresponder a una carga axial que viene siendo nula. ¿Por qué? Porque esto representa hacia arriba cargas y hacia abajo también cargas. Y esto me va a representar sobre el eje R, me va a representar momentos. ¿Ok? También me va a representar acá arriba cualquier punto que yo encuentre, va a ser momento y carga, acuérdense, sobre la línea de la parábola que tengo aquí. Hay unos valores, ¿sí?, que van a estar también ligados directamente, ¿sí?, con respecto a esta línea parabólica. No es la única línea que me va a aparecer. Me van a aparecer a mí diferentes líneas parabólicas, ¿sí?, en estas mismas gráficas, ahorita las vamos a ver, donde me representa diferentes valores de Q. ¿Se acuerdan que Q es el índice de refuerzo? Entonces yo voy a poder tener también diferentes índices de refuerzo. Y esta línea que me está representando aquí, que une del punto de origen al punto, por ejemplo, A, ¿sí?, me va a estar representando a mí la excentricidad, que va a permanecer constante durante toda esta línea. Entonces, esta línea puede prolongarse, bueno, pues va a ser constante siempre el valor que tenga, ¿sí?, este valor de la excentricidad. Para que me lo entiendan un poquito mejor, vamos a ver una gráfica de interacción. ¿Cómo serían? Entonces vamos a ver, esta es una gráfica de interacción, ¿sí? Por ejemplo, me está representando ahora sí no nada más una sola línea, una sola parábola más o menos, sino que ustedes pueden ver que existen varias parábolas en esta gráfica de interacción, ¿sí? Y vamos a ver los elementos. Aquí está el valor K, en la parte el que es en sentido vertical, y el valor R
que está aquí en el sentido horizontal. Entonces voy a tener aquí los dos ejes. Y aquí tengo el origen, como ustedes pueden ver. Me indica que de aquí hacia arriba son elementos a compresión, de aquí hacia abajo son elementos que están trabajando a tensión. Luego estas líneas que ustedes pueden ver aquí, que salen como una radiación, ¿sí? Me están representando, ¿sí? Habíamos dicho que la excentricidad. Estas líneas me representan la excentricidad que se pueden tener para diferentes condiciones de una columna. ¿Para qué columna? Ah, pues para esta columna que tiene esta distribución de acero. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, esta columna tiene acero nada más en un solo lado y en el otro, ¿sí? Entonces, son columnas que tienen este tipo. Si yo a esta columna le cambio, le varío la colocación del acero, ya no puedo utilizar esta gráfica de interacción. Tendría que buscar otra gráfica que me diera la oportunidad de hacer uso de ella. Sí, bueno, aquí tengo estas líneas parabólicas, más o menos, semejante a la parábola, me están representando el valor de Q. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver un poquito más cerca. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver, me está representando la excentricidad de estas líneas. ¿Sí? Y en la parte de abajo, aquí tengo los valores de Q, que puede tomar diferentes condiciones o valores de Q para diferentes tipos de columnas. También les quiero mostrar que aquí tengo yo las fórmulas que ustedes ya, ¿sí? Por ahí las pueden ver o tener, donde está cómo se puede calcular el valor de K y cómo se puede calcular el valor de R. Entonces, K va a depender de la carga P, ¿sí? Y R va a depender del momento que vamos a tener nosotros, ¿ok? Entonces, estas fórmulas ustedes ya las conocen, ¿sí? El porcentaje de acero que puede haber en la columna y Q, que me está representando el índice de refuerzo que también tengo en la columna. Entonces, estas son las gráficas que vamos a poder utilizar para calcular las columnas que están a flexocompresión. Decíamos que también es bien importante la colocación del acero dentro de la columna. En este caso, por ejemplo, decía que las vemos, ¿verdad? En un extremo y en la otra enfrente, ¿sí? Pero no todos los diagramas de interacción me van a servir. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, también, por ejemplo, estas columnas, miren, que son circulares. Aquí también tengo yo mis diagramas de interacción para columnas circulares, donde va a estar aquí el valor del diámetro, ¿sí? Y el valor del diámetro externo y el valor del diámetro interno que hay entre el acero. Entonces también estos valores pues los debemos de ir contemplando. Ustedes pueden ver dónde está aplicada la carga. La carga no está aplicada al centro de la columna, la carga está excéntrica con respecto al centro de la columna. Entonces quiere decir que está afuera. En cualquiera de estas gráficas de interacción, ¿sí? Todos los elementos son los que vamos a estar manejando. ¿Ok? Bien, hay otras gráficas de interacción que les decía que el acero, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esta gráfica, ya no es la misma colocación del acero. El acero ya varió. Ahora, ¿sí? El acero está tendido alrededor de toda la columna. Entonces, esta es otra gráfica de interacción diferente, aunque se parecen, aunque aparentemente son muy parecidas o casi iguales, tienen diferentes valores. Nos van a dar a nosotros diferentes valores. Ustedes se fijan, como les decía, la carga no está adentro de la columna. Generalmente tiene cierta excentricidad, es decir, está fuera de la columna, a una cierta distancia. Y así podemos tener diferentes gráficas para diferentes condiciones. Entonces, tenemos primeramente que saber qué gráfica es la que yo voy a utilizar para poder resolver o calcular un problema. Bien, no sé si hasta aquí ahorita hay alguna pregunta. No, Inge, todo bien. ¿No? ¿Está más o menos entendido? Ok. Si está más o menos entendido, entonces vamos a continuar con lo siguiente. ¿Sí? Nos dice que el procedimiento para obtener la resistencia a partir de un diagrama de interacción, ¿sí? Es apropiado cuando se va a determinar la resistencia de una sección para distintas combinaciones de carga y momento o para distintas excentricidades de la carga aplicada. ¿Ok? Entonces podemos
tener diferentes diagramas. Aquí nos los dice que vamos a partir siempre de un diagrama de interacción. Y ya vimos que no son iguales. Entonces, hay que primeramente escoger cuál es el que voy a tomar. Como punto número 2, cuando se trata de calcular la resistencia para una sola combinación de carga y momento, resulta más conveniente el procedimiento de tanteos, que consiste en calcular los valores de la carga y el momento para una configuración supuesta de deformaciones unitarias. Donde, sí, primeramente determinando, sí, después la excentricidad con el valor E y la fórmula donde nos dice que la excentricidad es igual al momento entre la carga. Y comparándola con la excentricidad de la carga externa, si coinciden las dos excentricidades, el problema queda resuelto. Si no coinciden, se efectúan otros tanteos, cambiando la configuración de las deformaciones unitarias hasta lograr la coincidencia. Bien, ahorita vamos a ver más adelante cómo se calcula una columna por tanteos, no sin utilizar nuestra gráfica de interacción. Y vamos a ver que es un poquito más tardado en este sentido. Aquí tenemos el formulario que vimos hace rato en una de las gráficas, donde nos indica cómo obtener el valor de K y cómo obtener el valor de R mayúscula, del porcentaje de acero y del índice de refuerzo. Si es para una columna de tipo rectangular o una columna de tipo circular. Entonces ya tenemos aquí las fórmulas que vamos a utilizar para poder realizar a cabo nuestros diseños o nuestros cálculos de revisión. Bien, vamos a ver rápidamente un ejemplo. Un ejemplo de cómo se obtiene una resistencia de una sección utilizándolo por el método de tanteos y usando la hipótesis simplificadora. Si se aplica una carga que se desea obtener, si ésta tiene una excentricidad de 40 centímetros sobre el eje Y. Es decir, necesitamos primeramente saber cómo podemos obtener la resistencia de esa sección utilizando el método de tanteos. ¿Qué nos dan de datos? Primeramente me dicen que la columna tiene 50 centímetros por 30 centímetros y que va a tener un área de acero en un lado y un área de acero 2 en otro lado. Entonces voy a tener yo, acero en la parte de abajo, acero en la parte de arriba, o si la estamos viendo de arriba, pues ustedes lo pueden considerar que está a la derecha o a la izquierda, ¿ok? Entonces voy a tener áreas de acero. ¿Dónde está aplicada la carga? La carga no está aplicada, esta PR está aplicada exactamente aquí donde estoy poniendo yo mi cursor. Es decir, está totalmente afuera de la columna. Si ustedes se dan cuenta, pues no tengo yo el dato todavía aquí correspondiente, pero aquí lo vamos a ver ahorita en donde nos están mostrando todos los datos. Me dice que la resistencia, 350, el FY, 4200, la cantidad de área de acero en la zona 1, son dos varillas del número 6, que tienen un área de 5.8 entre las dos, un área de acero 2 que está en la parte de abajo, o del lado derecho o izquierdo, como ustedes lo quieran ver, si lo estamos viendo desde arriba, que son 3 varillas del número 8. Es decir, vamos a tener entonces aquí un poco más de acero de un lado y menos acero del otro lado. Tiene una excentricidad de 40 centímetros, tal como nos lo está marcando. En este caso, si ustedes se fijan, me lo están marcando que hay 40 centímetros aquí. Entonces, sí, quiere decir que la carga está aplicada, no me lo dice, perdón, sí lo dice, aquí está sobre el eje Y. Quiere decir entonces que va de aquí hacia arriba y la carga está aplicada aquí, nada más sobre el eje Y. Entonces, aquí en este punto es donde nosotros vamos a tener la aplicación de carga. Y fuera del eje. Y luego tengo aquí que, ¿verdad? Primeramente, me está diciendo que el valor de C vale 25 centímetros. ¿Y qué sería el valor de C? Bueno, el valor de C que nosotros vamos a tomar es el eje geométrico de la sección. Quiere decir que el eje geométrico está a la mitad en este sentido y a la mitad en el otro sentido. Entonces, el eje geométrico, va a estar, si vale 50, estaría ubicado exactamente aquí al centro. Entonces tiene 25 centímetros de un lado, 25 centímetros del otro. Eso es lo que me está indicando a mí, que es el eje geométrico. Tengo un valor de Y, que es la excentricidad
perdón, es cierto, esta EY, que yo estoy aquí marcando, yo creo que la vamos a cambiar de nomenclatura. Más bien debe de ser otra letra, vamos a ponerle, por ejemplo, epsilon, ¿sí? Que me está marcando a mí la deformación que tiene el concreto y el acero. Entonces, EY, vamos a ver la deformación del acero, y S, la deformación del concreto, que vale 0.003. Entonces, estas son deformaciones que se tienen. Le vamos a cambiar la nomenclatura para que no se confunda con la excentricidad. Y luego tengo que el valor de B, que es el ancho de la sección, vale 30 centímetros. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí todos mis elementos que yo requiero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a hacer mi primer tanteo, ¿sí? Donde yo tengo que igualar la excentricidad que yo calcule, debe ser igual a la excentricidad que me están dando de dato. Aquí mi dato de la excentricidad me dice que vale 40 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a tomar esta, la excentricidad, y está sobre el eje Y. En este punto es donde está aplicada la carga. Aquí donde dice PR, allí está aplicada la carga. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues yo tengo que hacer, de acuerdo a mi diagrama de Whitney, que ya lo conocemos, vamos a tener una línea que es el eje neutro. Ustedes ya saben cuál es el eje neutro. Que puede ser, ese eje neutro puede pasar o estar exactamente también en el eje geométrico, o puede estar arriba o abajo. No sabemos dónde encontrarlo el eje geométrico hasta que no calculamos, por ejemplo, el valor de A. ¿Se acuerdan que A es la profundidad? ¿Sí? Que vamos a tener nosotros de la cuña rectangular de esfuerzos. Bien, entonces vamos a tomar, aquí me está diciendo que C vale 25 centímetros. Ya dijimos que este es el valor de C, es el eje geométrico de la sección. Si nosotros hacemos un análisis de cargas aquí en el interior de esta sección, ¿sí? Se va a presentar un momento, porque dicen que hay una excentricidad, entonces vamos a tener un momento. Bien, ¿cuáles son las cargas que se van a presentar? Aquí sobre el acero, ¿sí? Voy a tener una fuerza, ¿sí? En el acero de tensión hay una fuerza F2. En el acero de compresión, que está acá arriba, voy a tener una fuerza F1. Y exactamente al eje también geométrico del punto A, es decir, a A entre 2, voy a tener una fuerza de compresión. Entonces yo voy a tener aquí una fuerza de tensión que va a estar actuando de esta manera, y aquí la parte de arriba, en el acero de compresión, pues va a estar trabajando, ¿sí? Mi flecha va a ser hacia la izquierda porque es a compresión, igual que, ¿sí? Lo que me está produciendo a mí el concreto en esta zona, que es la CC. Entonces voy a tener estas dos fuerzas que están en la zona de compresión y esta fuerza que está en la zona de tensión. Esta, lógicamente, tiene que estar equilibrando a todo esto. El valor E, que les decía, ES, ¿sí? Son las deformaciones unitarias del acero y la deformación unitaria del concreto. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí en mi diagrama de deformaciones y aquí mi cuña rectangular. Bien, voy entonces a hacer lo siguiente. Voy a calcular yo mis momentos, mis cargas y mis momentos que se van a producir. Aquí está mi primer tanteo. Voy a tener una AS1, que es la que estoy yo aquí manejando. La voy a bajar un poquito más. Ok. Bueno, a ver. Ya tengo aquí F1, ¿sí? Que está a compresión. Aquí va a estar, ¿sí? En donde está el acero AS1, ¿sí? Que tengo yo aquí. El AS2, que yo voy a tener aquí también, es el que le corresponde a esta área de cero de aquí. Ahí vamos a ver cuáles son. 5.8 y 15. ¿Sí? Entonces son los mismos que yo tengo aquí. 5.8 y 15. FY, ¿cuánto vale? Pues vale 4,200. F'C, ¿cuánto vale? 350. B, ¿cuánto vale? 30 centímetros. Y H, ¿cuánto vale? 50 centímetros. ¿Ok? Entonces, se está suponiendo que todo está aplicado a 25 centímetros. 25 centímetros ya dijimos que es el eje geométrico. ¿Ok? Si nosotros vemos nuestra cuña rectangular de esfuerzos, ¿sí? También nos acordamos bien perfectamente de esta fórmula que nos dice que el valor de A es igual a K1C.
y K, y el valor de A, ¿se acuerdan que es la profundidad de la cuña rectangular de esfuerzos? Bien, este valor K1 puede tomar, ¿sí?, esta fórmula cuando F'C es mayor de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a tener que el valor de A va a valer este valor 1.05 por 350 por, ¿sí?, entre Fy. Todo esto me da, haciendo la multiplicación correspondiente, ¿sí?, este valor de C es el que ya pusimos ahí, que es de 25 centímetros. Haciendo esta operación me da 20 centímetros. ¿Ok? Entonces A vale 20 centímetros. Ya tengo ubicado mi valor de A. Ahora sí, ya en esta gráfica ya sé que este valor de A es de 20 centímetros. Si yo tomara momentos con respecto, por ejemplo, a este punto donde está la línea F2, ¿sí?, ¿qué fuerzas son las que van a estar actuando? Pues nada más estas dos fuerzas, ¿no? Si es que tomara yo ese valor. Si yo tomara mis momentos a partir del eje, ¿sí?, geométrico que yo tengo, que es el que estoy dando, entonces voy a tener esta fuerza que va a estar trabajando hacia la derecha, y estas dos de acá arriba van a estar trabajando hacia la izquierda. Entonces, este me produce momentos hacia allá, y estas me producen momentos hacia acá. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces voy a tener mi carga y voy a tener mi momento. Bien, yo voy a hacer una tablita donde yo voy a especificar cómo está o cómo está realizándose esos esfuerzos de fluencia. Yo sé que el esfuerzo de fluencia del acero, el de FS1 y el de FC2 vale lo mismo, 4200. Las fuerzas producto del acero que están a tensión, ¿sí?, voy a ver, ¿sí?, ¿cómo calculo yo estos productos de acero? Sí, pues yo ya sé que F2 va a tener el valor de el área de acero 2 multiplicado por el esfuerzo. Acuérdense que nuestra fórmula, ¿sí?, nos dice que el esfuerzo es igual, ¿sí?, a fuerza entre área. Si yo despejo de aquí el valor de la fuerza, que es esta, las que estoy aquí hablando como F1 y F2, ¿qué me va a quedar? Entonces que la fuerza va a ser igual al esfuerzo que tengo aquí, el FS2, por el área que tengo aquí, AS2. ¿Sí está claro? Esta F2 está a tensión, ¿sí? Entonces ya lo tengo el acero vale 15 y mi FS vale 4200, ya que vimos acá arriba. Entonces yo voy a tener aquí una carga o una fuerza de 63,000 si hago esta operación. Si yo tomo las fuerzas que están en compresión, voy a tener que es igual a AS, aquí debe ser AS1, aquí está mal, aquí debe ser AS1 por FS2. Entonces, AS1 vale 5.8 y FS2 pues vale lo mismo, ¿no? 4200. Entonces, haciendo esa operación, si tienen ustedes calculadora, pues vamos a poder saber que vale 24,360. Estas son las fuerzas que están trabajando en el acero. Pero también yo tengo la fuerza en el concreto, que vale, ¿cuánto vale? CC, 0.85 por F'C por A por B. Esto también ya la vimos en una fórmula anterior. Entonces, aquí están las tres fuerzas, miren. F2 en tensión, F1 a compresión y CC a compresión, que son las tres mismas fuerzas que tengo yo aquí arriba. F1, CC y F2 que tengo yo aquí. ¿Ok? Son las tres fuerzas que estoy calculando ahorita. Bien. Ya tengo yo entonces mis fuerzas. Esta fuerza que tengo yo aquí, ¿sí?, va a tener un valor, la de esta de CC. A ver, voy a quitarlo tantito aquí. ¿Sí? De 17,850. Lógicamente esta fuerza va a estar en kilogramos. Esta va a estar también en kilogramos. Y la de aquí abajo también pues tiene que estar en kilogramos para que pueda ser cierto, ¿no? Entonces ya tengo kilogramos, kilogramos y kilogramos. ¿Qué otra cosa tengo que tomar en cuenta? Pues que esta fuerza, esta carga axial actuante, pues va a ser la suma de todas las cargas que yo voy a tener. Entonces yo voy a sumar aquí CC,
más F1, porque las dos están en la zona de compresión, y F2, que está en la zona de tensión, pues va a ser, ¿sí?, en sentido contrario, como lo podemos ver aquí en las fuerzas que tenemos aquí arriba, ¿sí? Estas dos van hacia el mismo sentido, hacia la izquierda, y esta va hacia la derecha. Entonces, de acuerdo a los signos, pues así es como lo tendría. Si yo hago la suma de estas cargas que tengo aquí, las que están a tensión, las que están a compresión, ¿sí?, haciendo ya este producto, me dice que me vale 139,860 la carga que yo voy a tener dentro de esa sección. Esta es mi carga. Entonces ya tengo mi primer valor. Bien, si yo voy a tomar ahora momentos a partir del eje geométrico de la sección, vamos a tener el siguiente resultado. Mis cargas, mis fuerzas, son estas. Aquí ya las tenemos. La que vale CC, lo que vale F1 y lo que vale F2. Ahora, lo que necesito yo ver es cuál es mi brazo de palanca, y es decir, a dónde está localizado el eje, ¿sí?, de cada una de estas fuerzas. Entonces, vamos a ver dónde está CC. Y todo es partiendo del eje geométrico, porque es lo que yo le di el valor del eje geométrico, C igual a 25. Entonces, ¿a qué distancia está el valor de CC? Bueno, pues yo sé que esto vale 25 centímetros hasta acá arriba. Si yo tengo un recubrimiento de 5 centímetros, entonces F1 va a estar a 20 centímetros. CC va a estar a la mitad de A. ¿Y cuánto nos dio el valor de A? Bueno, ¿cuánto fue el valor de A que nos dio? Nosotros lo podemos aquí ver. A vale 20 centímetros. Entonces, si A vale 20 centímetros, mi carga va a estar aplicada al centro, entonces sería a 10 centímetros. ¿Ok? 10 centímetros que yo tengo aplicada la carga, ¿sí? ¿A qué distancia voy a estar del eje neutro o del eje que tengo ahorita aquí el valor de C, que tomé como dato de entrada, del eje geométrico? Pues entonces voy a estar a 15 centímetros. Entonces, CC está a 15, F1 está a 20, y F2, también quitando el recubrimiento, va a estar a 20. Entonces ya es lo que estamos sacando aquí. Entonces, CC a 15, F1 a 20 y F2 a 20. Para poder yo calcular mi momento, necesito multiplicar fuerza, ¿sí?, por su brazo. Fuerza por distancia. Entonces, haciendo la multiplicación, me dan estos resultados. Ya estoy sacando los momentos, ¿sí?, que me está produciendo cada una de las fuerzas en el interior, ¿sí?, de mi diagrama. Entonces, ya calculando, ahora sí ya puedo calcular la excentricidad. La excentricidad que yo tengo, pues va a ser el momento, ¿verdad? Va a ser, me dice que es igual a la excentricidad por la carga. Y si yo despejo de aquí el valor de E, de esta fórmula, voy a tener que la excentricidad es igual al momento entre la carga. ¿Cuánto me va a valer? Bueno, pues hay que hacer la división, ¿verdad? ¿Cuánto vale el momento? El momento que yo tengo aquí, hay que hacer la suma de todo este momento y me dice que vale 400, ¿sí? 4,424,700. Entonces quiere decir que yo debo de tener, para poder calcular esta excentricidad, va a ser igual a ¿qué? A 4 millones, ¿sí? 424,700 dividido entre la carga. ¿Y cuál es mi carga? La que yo obtuve acá arriba, 139,860. Entre 139,860. Y si hacemos la operación, si tienen a la mano alguna calculadora, ¿sí?, rectifiquen por favor si esto me da este valor de 31,63. Sí. ¿Ok? Entonces ya tengo que mi excentricidad, de acuerdo a ese primer tanteo, me vale 31,63. Y lo voy a comparar con la excentricidad que me están dando de datos. Mi excentricidad de datos es 40 centímetros, como lo marca desde un principio. Si aquí en el problema me dice que la excentricidad vale 40. Entonces, yo tengo que verificarlo, ¿no? Si los dos coinciden. Si coinciden los dos, el problema queda resuelto. Si no coinciden, quiere decir que todavía el problema no está resuelto. Entonces, haciendo la comparación, vamos a realizar entonces, ¿sí?, como no son iguales, se tendrá que realizar más tanteos hasta encontrar la igualdad, ¿sí?,
o aproximadamente que sea igual los valores. Entonces, no sé si se entendió hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nosotros estuvimos haciendo? ¿Comentarios? Sí, que se entendió. ¿Sí se entendió? Bien. Ya no nos alcanza el tiempo para ver el segundo tanteo. ¿Sí? Yo les voy a subir esta parte para que ustedes lo puedan realizar, verifiquen, ¿sí? Se los voy a subir, o no recuerdo si ya esté por ahí arriba, chéquenlo, si no, para subirlo, y ustedes verifiquen cómo se hace el siguiente tanteo y vemos si da o no da. Entonces, eso se los voy a dejar como una, no que me lo entreguen, no es una tarea de entrega, sino simplemente que ustedes realicen el ejercicio, ¿sí? O los ejercicios que ustedes consideren necesarios para poder llegar a que quede la igualdad de la excentricidad, sea igual la excentricidad que me dan de dato con la excentricidad que voy a calcular por estos métodos. ¿Ok? Y en la próxima clase, pues lo volvemos a revivir la segunda parte, ¿sí? Para ver si ustedes lo pudieron lograr, y hacer el uso ya también de las gráficas de interacción. Les voy a subir las gráficas, les voy a subir este apunte para que ustedes puedan realizarlo y verificarlo, ¿sí? Esto lo veríamos hasta el próximo miércoles de la siguiente semana. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna. ¿No? Ok. Bien, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, el día miércoles. El lunes no les voy a dar clase. ¿Ok? Sí, está bien, ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿No? Está bien, No pasé Inge, lista el gracias. día de hoy, ¿eh? No pasé lista, así que no se preocupen por la lista del día de hoy, porque entramos tarde. ¿Sale? Gracias, Inge. Hasta luego, que les vaya muy Hasta bien. luego, que tengan Hasta fin de luego, semana. que descansen. Luego, Inge. Hasta luego. Luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya muy bien.